Y vamos ahora a compartir la pantalla y vamos a continuar donde quedamos analizando, ¿verdad? Una de las segundas reglas para minimizar la velocidad de corrosión es cambiando el entorno, cambiando el electrolito. No todo el tiempo se puede cambiar el electrolito. Primero, porque va a depender de la dimensión del electrolito. Por ejemplo, cómo usted cambia las condiciones de un lago, de un río o del agua de mar. Usted colocó un buque en agua de mar, esto no es cómo cambia el electrolito. Usted coloca cualquier lancha que vaya por un río o un motor de una hélice, ¿cómo cambia el electrolito? O si es una laguna muy grande, ¿cómo cambia el electrolito? Sin embargo, en tanques pequeños, en recipientes pequeños, donde usted pueda remover el oxígeno, recuerde que el oxígeno disuelto en agua es la reacción catódica, y si no tiene oxígeno, entonces no hay reacción catódica, o por lo menos no hay esa. Y las otras son mucho más bajas. Entonces, usted puede remover algunas especies si el sistema es pequeño. Por ejemplo, puede remover oxígeno o agregar químicos anticorrosivos como inhibidores. Ese es uno de los últimos temas. Inhibidores son compuestos químicos que se agregan al sistema, al electrolito, que se absorben sobre la superficie del material y disminuye la velocidad de corrosión. Los protege de diferentes maneras, ya sea por absorción o porque reacciona él o porque lo protege a través de una barrera física. Pero eso tampoco todo el tiempo es posible, porque si el medio es muy grande, entonces usted no puede agregar inhibidores nuevamente en un río, en el mar o en un lago muy grande. Debe ser para sistemas pequeños. Pero si puede cambiar el electrolito, pues, o no cambiarlo, remover las especies agresivas del medio, pues hágalo. Es una posibilidad. Por ejemplo, ¿cómo remueven ustedes oxígeno de agua? Si usted tiene un tanque de 1 metro cúbico como el de su casa, y yo le digo que remueva oxígeno, ¿qué se le ocurriría hacer? A ver. A ver, los escucho. Los escucho, ¿me están escuchando? Profesor, ¿puede Sí, repetir la pregunta? profesor. No se escucha bien. Ajá. La pregunta es, si yo le digo que remueva oxígeno de un tanque de agua, de esos que tienen en su casa, que fuera el sistema, un tanque de agua de 1 metro cúbico, 1000 litros, ¿cómo harían ustedes para remover ese oxígeno que esté disuelto en esa agua? ¿Qué harían? A ver, ingenieros químicos, no los escucho. ¿Aló? No se puede. ¿Cómo le vas a quitar el oxígeno al agua? No, el que Si está el agua en sí tiene oxígeno. el oxígeno disuelto, me refiero, no el que está Ah, enlazado químicamente con los 2 hidrógenos. El oxígeno disuelto en agua. El agua que tú agarras por tubería o compras en el cisterna tiene oxígeno disuelto. ¿Correcto? Algo de oxígeno disuelto debe tener. Disuelto, no el que está enlazado químicamente con los 2 hidrógenos. ¿Qué harían para eliminar ese oxígeno disuelto? ¿Qué harían? A ver, los escucho. Alexandra. ¿A quién más está por aquí? Alexandra, que siempre interviene. Vamos a ver a quién más. Elwin, Julieta, Miguel. A ver, ¿cómo remueven el oxígeno disuelto del agua? Reinaldo, Yanisley. ¿Qué se les ocurre? Profe, con un desgasificador. ¿Con un Desgasificador, desgasificador? Ajá, ¿y cómo funciona un desgasificador? como los de tratamiento de agua, o sea, ¿Pero cómo? Agarra el agua y que la pasa por un desgasificador. ¿Y cómo funciona un desgasificador? Agarra y bombea esa agua por un desgasificador, me dice. La paso a través de un desgasificador. ¿Y qué es un desgasificador? ¿Cómo ese desgasificador atrapa el oxígeno? Si ese es el principio de funcionamiento de un desgasificador.
La cosa no parece ser complicada. Yo esperaría que me dijeran 2 pasos básicos. Uno, agitando el agua. Si usted agita, usted promueve que el oxígeno disuelto escape a la atmósfera. Ponga una agitación continua, homogénea. ¿Sí? Pudiese ser, pero una más fácil, no tan fácil, pero lógica, calentando el agua. ¿Sí? Se calienta el agua. Otro, un desgasificador que funcione con membranas absorbentes de oxígeno, que atrapen el oxígeno, que es lo que trata de decirme mi amiga. O sea, paso el agua por un desgasificador que absorbe el oxígeno disuelto. Caliento, agito, otra hago vacío. Si hago vacío, el oxígeno disuelto va a escapar más fácilmente. Recuerden que ustedes son ingenieros químicos y de eso se trata, de usar los conocimientos para resolver el problema. Eso como añadidura, ¿no? Pudiese remover el oxígeno, pero ¿cómo yo remuevo el oxígeno? Lo otro, agregar inhibidores, eso va a depender del tamaño del sistema, la concentración que se requiera, la infraestructura a remover, y eso lo veremos en el último capítulo. Una tercera norma o regla para prevenir o reducir el efecto de las condiciones que producen la corrosión es usar un diseño que evite la corrosión. Por ejemplo, aquí dice evitando la acumulación de agua para que la superficie del metal pueda mantenerse seca. Como estamos hablando de corrosión húmeda que implica presencia de agua con electrolitos disueltos, si yo hago un diseño que evite la acumulación de agua en la superficie del metal y esta pueda mantenerse seca, entonces yo disminuyo la corrosión. Entonces evite, digamos, espacios donde se pueda acumular agua. Evite esquinas, evite hendiduras desde el diseño. Haga diseños con superficies lisas o pulidas donde minimice la acumulación de agua. En la medida que usted evite eso desde el diseño, tiene que ver con la geometría y la forma de los equipos, la infraestructura que usted instale, usted puede evitar desde el diseño la corrosión. También se evita colocando desde el diseño espesores adecuados de materiales que sean susceptibles a la corrosión. Pues si usted le coloca el espesor adecuado, entonces va a tener mayor margen de tolerancia al proceso corrosivo. O sea que desde el diseño usted como ingeniero puede evitar muchos problemas de corrosión. Una regla general, evite la acumulación de agua o de electrolitos. Eso en la medida que pueda hacerlo. Dirá, bueno, no todo lo puedo hacer yo redondo o cilíndrico para que no acumule agua, pero la idea es evitar esas heterogeneidades el máximo que sea posible para que no se acumule allí agua o electrolito. Otro es cambiando el potencial, ya lo vimos. La mayoría de las veces al hacer que el metal sea más negativo, si yo pongo el metal más negativo, ¿verdad? Lo puedo llevar a una zona en donde él contrarreste esa tendencia a ceder los iones y de manera tal que lo proteja. Eso es uno de los principios de protección muy aplicados que tiene que ver con la protección catódica. Si usted cambia el potencial, usted puede llevar el metal de una zona donde se corroe a una zona que no se corroe. Ya lo vimos en el diagrama de Pulvé. Lo voy a ver aquí en el diagrama de Pulvé nuevamente, que después lo vamos a detallar. Si yo tengo que es hierro y tengo a pH 4 y el potencial es 0 versus el electrón normal de hidrógeno, yo sé que ese hierro se va a corroer. Si yo agarro esa infraestructura y aplico un potencial más bajo, como le decía ahí en la premisa, lo llevo a un potencial más bajo, ¿verdad? A una zona donde él se comporte como hierro, entonces él va a ser inmune aquí. Va a caer en una zona donde a él no le va a pasar nada, va a estar como hierro metálico, no se va a redisolver y entonces él se protege. Entonces yo aplico un potencial. Eso lo puedo hacer aplicando un potencial, una fuente de poder, un sistema de polarización, un potenciostato, o aplicando una corriente impresa también, en este caso anódica. Aplico corriente, se llama sistema de protección por corriente impresa. Entonces yo polarizo el sistema a una condición termodinámica donde no le pase nada. Y así como aplico a veces corriente para que le pase y produzca una reacción, a veces aplico corriente para que no le pase nada. Lo pasivo, lo polarizo y lo llevo a una condición en donde él no se corroe. Eso lo vamos a ver en el tema 5,
sistemas de protección. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Por favor. Sí, profe, a mí Sí. me sacó de la reunión. ¿Quién te sacó? Me sacó de la reunión. No te escuché nada, pero ya estás aquí, Luego ¿no? no se veía nada. ¿Ah? Ya estás aquí. Sí, me sacó de la reunión. ¿Quién lo sacó? Sí, no escuché nada. Será el internet que los tienes muy lentos. Yo casi no te escucho. ¿Ustedes la escuchan? Yo no la escucho. ¿Aló? ¿Alguna pregunta o comentario? Profesor, es que a veces se deja de escuchar, pues, es lo que sucede. Sí, claro. Casé del oficio. Cuando pase eso me avisan para detenerme y retomar. ¿Aló? Profesor, yo tengo una Las dos pregunta. últimas características no puedo- Pónganse de acuerdo, ya vaya. Están allí, hablan dos al mismo tiempo y menos escucho. Ya voy a volver a repasar esta lámina, no se preocupen. escucho. No, no escuché porque estaban hablando dos al mismo tiempo. Quiero que Ok. hagan la pregunta, yo termino la lámina, después la hago un repaso brevemente. Pues eso no hay problema. ¿Quién era que iba a hacer una observación o una pregunta? Yo quería hacer una pregunta sobre cómo podríamos cambiar el potencial de un metal. Aplicando con una fuente de poder. Esto es una de las cosas que permite la electroquímica con instrumentación. Si tú tienes una fuente de poder, una planta eléctrica, una fuente de poder, algo que aplique por diferencia de potencial, tú puedes llevar un material de un potencial donde se corroe a un potencial donde no se corroe. Ah, vale, ya. Una pila, Gracias. una misma batería, dos bornes, uno positivo y negativo, con una diferencia de potencial suficiente para llevarlo a la condición termodinámica. Hay equipos más sofisticados para eso, con un potenciostato, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el principio de polarizar un material aplicando un potencial es usando una instrumentación, una fuente de poder, por darle un nombre sencillo, que aplique potencial entre un ánodo y un cátodo y tú lo llevas a valores donde tú consideres que no, el metal no se le va a corroer. Y eso es una parte de las técnicas que se hace. Se aplica mucho en infraestructura de buques cuando llegan a los muelles para hacer mantenimiento, porque están allí, si digamos, en mantenimiento en un muelle, y se le aplica corriente impresa o algún potencial para que el buque vaya a un potencial en donde no se corroa. Sobre todo cuando un buque va a estar mucho tiempo en un muelle por cuestiones de mantenimiento. O se aplica una corriente impresa anódica, que lo puedes hacer con potencial, lo puedes hacer con corriente, porque así como cambia la condición termodinámica, puedes cambiar la cinética. Entonces tú lo llevas a una condición cinética donde la velocidad es imperceptible. ¿Entiendes? Entonces lo que llaman corriente impresa. Aplica una corriente para polarizar el material a un potencial o a una cinética en donde él no se corroba. Eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Y una última recomendación, y después le doy el repaso para los que no escucharon, de estas reglas generales, es aplicar recubrimiento en la superficie del metal. Aplica usted recubrimiento, dependiendo del tipo de recubrimiento, lo que hace es crear una barrera entre el metal y el ambiente, pero eso todo el tiempo no lo va a poder hacer. Pero es válido, se aplica mucho. Por ejemplo, pinturas, recubrimientos de caucho, poliméricos, etc. ¿Sí? Entonces hay pinturas anticorrosivas que se aplican a las diferentes estructuras, se llaman fondos y este tipo de cosas, que lo que hace es evitar el contacto entre el metal base y el electrolito. Esas son 5 reglas generales. Vuelvo a mencionar brevemente. Seleccione un material que no se corroba en ese ambiente. Para eso, como dijo, creo que fue, ¿quién fue que dijo aquí? Dame el nombre. Julieta dijo que hay que estudiar muy bien el electrolito, su composición, su pH, temperatura, especies disueltas, y ver cuáles son las propiedades y características del metal para ver si lo puedo colocar ahí o no. Cambiando el entorno, sabemos que para entornos pequeños, donde pueda yo remover algunas especies agresivas, bien sea el oxígeno, se pueden remover iones cloruro, no solamente el oxígeno o el hidrógeno
o el ácido carbónico o los metales son los que, las especies que reaccionan a nivel catódico. Esas son las principales, pero pueden haber otras especies que estén disueltas, que se puedan reducir y que sean agresivas. Si usted la puede remover por cualquier operación unitaria que no genere mayor complicación y poco costo, hágalo. O use inhibidores de corrosión. Son sustancias químicas que se agregan al sistema a determinadas concentraciones para que protejan la estructura. En vez de atacar la estructura, son compuestos orgánicos normalmente, con algunas composiciones inorgánicas que se absorben sobre la superficie y la protegen o reaccionan protegiendo al metal, al metal base. Desde el diseño usted puede evitar la corrosión, evitando la acumulación de agua, de humedad o del electrolito. Entonces evite esquinas, evite agujeros, evite concavidades que acumulen agua, porque por allí se pueden generar la corrosión. O coloque espesores suficientemente grandes para tener un mayor margen a la destrucción por el proceso corrosivo. Otra, cambiando el potencial, que no es más que llevar el metal a una condición termodinámica en donde él se pasiva o en donde él es inmune. Ya lo vimos por los diagramas de Purvé, que a través, por allí hay alguien que tiene el micrófono abierto, aplica un potencial o una corriente impresa, polarizas el metal y lo llevas a una zona donde él se hace inmune. Y aplicando revestimiento, protegiendo a la superficie del material del electrolito. No solamente con pintura, sino con algunos revestimientos orgánicos, poliméricos, con cauchos, etcétera, celulosa, que permita la protección del material. Esas son reglas generales. Después vamos a ver que para cada tipo de corrosión, usted va a tener otras recomendaciones, que ese es el próximo tema que ustedes van a dar. Ya es hora de irle hablando de los grupos. Ya estamos terminando la segunda semana de este tema. Me faltan como 4 láminas. Y ya viene la semana que viene la primera. No se escucha. La semana que viene ya viene la primera evaluación. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Le estaba diciendo que ya estamos terminando estas primeras 2 semanas y ya viene la primera evaluación. Entonces ya tienen que ir formando los grupos para la exposición y tienen que irse preparando con este tema para el primer foro. Yo espero que ya esta semana que viene tenga el aula virtual con el material y sobre todo con la evaluación lista para que usted hagamos ese foro sobre lo que estamos viendo. Generalidades del proceso corrosivo, mecanismos de corrosión. Un foro de opinión, de debate, de reflexiones, de aporte, de crítica. Usted como ingeniero químico debe hacerse crítico, analítico, reflexivo. Usted no puede estar repitiendo las cosas fundamentales y ya sin hacer ningún análisis. Usted tiene que agarrar el conocimiento, internalizarlo, reflexionarlo y opinar y dar sugerencias y recomendaciones y toma de decisiones que resuelvan los problemas de la ingeniería. Para eso usted se hace ingeniero. Más allá de calcular cosas, de usar ecuaciones, de usar planos, de usar simuladores, usted necesita formarse para dar soluciones a los problemas tecnológicos que tienen que ver con la transformación de la materia, de la energía y de convertir una materia prima en un producto de valor agregado. Entonces tiene que ser crítico. Entonces, nuestra primera evaluación va a ser un foro. Ya debería estar montándose la semana que viene, así que pendiente con eso. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a la otra lámina? ¿Pregunta o comentario? ¿Me escuchan? No, profe, todo bien. Continúe, profe. Ok. Ustedes entienden todo. Vamos a pasar a la otra lámina entonces. Vamos ahora a empezar a entender, porque a ustedes les gustan los números, las dimensiones, las unidades. Vamos ya de tanto concepto fundamental y reflexivo, y cómo es la corrosión, cómo se produce, el efecto de factor humano, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado en estas 3 clases, ya está en la 4ª. Vamos a ver expresiones y medidas de la velocidad de corrosión. ¿Cómo se mide la velocidad de corrosión o cómo la interpretamos? Hay 3 métodos principales que se utilizan para expresar la velocidad de corrosión. Para expresar, ¿cómo se expresa? Ya hemos hablado de una. La primera es reducción del espesor
¿sí? ¿Cuánto se reduce el espesor de una lámina por unidad de tiempo? Esa es una medida de velocidad. Recuerda que velocidad siempre está asociada al tiempo. Entonces eso tiene unidades de longitud por tiempo, puede ser milímetros por año, puede ser pulgadas, milésimas de pulgadas por año, ya vamos a ver algunas unidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? O micrómetros por año, como vimos por allí del acero en agua desaireada. Pero esa fue una de las principales, las que más se reportan, o las primeras que se reportaron desde que se comenzó a estudiar el fenómeno corrosivo. O sea, reducción de espesor de un material por unidad de tiempo. Otra es la pérdida de peso por unidad de área y por unidad de tiempo. O sea, cuánta masa perdió el material durante el proceso corrosivo. Recuerde que la zona anódica produce una redisolución del material, ¿verdad? Y al redisolverse y pasar el electrolito, se supone que esa barra pierde masa. Entonces, dividir esa masa entre la unidad de área, porque ya vemos que el tema de la transferencia electrónica depende del área. Ya hablamos de tener cátodos grandes o ánodos pequeños que aceleran la corrosión. El tema del área en corrosión es importante porque mientras mayor área, mayor transferencia de carga, mayor debe ser el proceso corrosivo. Y por supuesto por unidad de tiempo. Sin embargo, el proceso corrosivo permite que se acumulen productos de corrosión sobre la superficie. Entonces, así que esta medida de la pérdida de peso, al final, con el tiempo fue perdiendo uso y vigencia porque el margen de error de la medida era muy grande. Porque por un lado el ánodo se redisuelve, pero por otro lado se acumulan productos de corrosión. Entonces, uno no sabe al final cuánta masa en realidad se perdió o no, así la midas, porque por un lado se redisuelve, pero por otro lado se deposita. Entonces, eso fue perdiendo vigencia. Todavía hay gente que publica así, pero en realidad las más usadas son el espesor y la densidad. La que vamos a ver otra ahorita, que es la electroquímica, que eso se hace con pruebas, se estima, la densidad de corrosión, densidad de corriente y corrosión. Como la corrosión es un proceso electroquímico, la corriente de la corrosión es la cinética de la reacción, pues si usted mide la densidad de corriente de corrosión o la corriente de corrosión, entonces usted está midiendo la rapidez con que el metal se corroe. Pero estas son pruebas electroquímicas muy específicas que han servido para estudiar la corrosión de materiales en diferentes sistemas a nivel de laboratorio, para hacer predicciones sobre todo. En el campo se miden con otras técnicas y eso lo vamos a ver en el tema 4, el tema 5. Entonces, esas son las tres medidas. Reducción de espesor por unidad de tiempo, pérdida de peso por unidad de área y unidad de tiempo. Eso sería miligramos por decímetro cuadrado por año. Y la otra densidad de corriente de corrosión, que sería amperio por centímetro cuadrado o microamperio centímetro cuadrado. Recuerde que corriente es amper y densidad es entre el área, entonces sería amperio metro cuadrado o microamperio centímetro cuadrado en sistema internacional. Ahorita vamos a ver las definiciones y vamos a ver las unidades que se utilizan ahí. ¿Alguna pregunta o comentario con cómo se expresa la velocidad de corrosión? Sí, profe, ¿cuál era la unidad en la pérdida de peso? ¿Cuáles son las unidades? Sí, Bueno, pérdida de peso serían miligramos por unidad de área, normalmente centímetro cuadrado o decímetro cuadrado por año. Recuerden que la velocidad de corrosión, la unidad de medida normalmente es el año porque son procesos muy lentos. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver la unidad. Entonces sería masa por unidad de área por unidad de tiempo. Y las unidades que se utilicen van a depender de la magnitud. Ya las vamos a ver. Por las velocidades de corrosión en el sistema internacional son milímetros por año o micrómetros por año. ¿Entiendes? Usted no va a esperar que usted se corra 1 metro por año. O sea, esas son pérdidas de espesor muy pequeñas. ¿Verdad? Entonces, ok. ya los vamos a ver las unidades típicas de cada una de esas dimensiones. Vamos a verlas aquí. Vamos a empezar por esta primera. Aquí la estamos definiendo, pero ya vamos a hacer ejercicio de esto. Si no ven hoy, la semana que viene debemos estar haciendo algunos ejercicios de esto para empezar ya qué es lo que les gusta a ustedes, echar números. Entonces, fíjense, la reducción del espesor por unidad de tiempo, voy a leerla, luego ya la comento, dice,
Es la medida de mayor importancia e interés práctico. Desde el punto de vista de la ingeniería es la más práctica. Porque te indica a ti qué tanto espesor va a perder una lámina o un material por unidad de tiempo. En el sistema métrico de medidas generalmente se expresa en milímetros por año, o sea, el sistema internacional. O sea, 5 milímetros por año, 10 milímetros por año, 1 milímetro por año. En algunas publicaciones de investigación todavía se encuentran las milésimas de pulgadas por año, las famosas MPY, M-mils, P de pulgadas o pondel y Y de year, ¿verdad? De año. Entonces 1/1000 pulgadas por año, milésimas de pulgadas por año. O también las pulgadas por año que es IPY, que sería inch pondel year, ¿verdad? Entonces esas son las típicas. Milímetros por año o micrómetros por año, MPY y IPY. El valor va a depender, ya lo vamos a ver, de algunos sistemas, ya todos comprenderán que va a depender del material y del electrolito, del ambiente corrosivo. ¿Algún comentario aquí para pasar a la otra? ¿Comentario? ¿Pregunta? Ninguno. Vamos a continuar entonces. ¿Me escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, perfecto. Vamos con el segundo caso. Pérdida de peso por unidad de área y unidad de tiempo. Dice, se usó comúnmente en épocas anteriores, ya lo comenté. Ya casi no se usa esta unidad principalmente porque la pérdida de peso era generalmente la cantidad directamente determinada en las pruebas de corrosión. Antes las pruebas de corrosión se agarraba una probeta, se sometía al ambiente corrosivo y lo que se hacía era pesarla antes y después. Entonces la masa que se perdía se atribuía a la pérdida por corrosión y se medía esa masa por unidad de área de la probeta, que mientras tenga un volumen más grande, un área más grande de la probeta o del sistema, pues vos te vas a perder más masa. Entonces hay que normalizar. Y el tiempo que duraba eso expuesto ahí al ambiente. Normalmente esas pruebas de corrosión duran días. Por eso que las velocidades de corrosión, la dimensión normalmente es días o años. Entonces, para este caso serían miligramos por decímetro cuadrado por día. Nos están quedando 10 minutos para este segundo encuentro. Vamos a ver si podemos terminar todas las láminas hoy y dejar lo otro para la semana que viene. Pero bueno, recuerden que grabar las clases muy largas también va a ser un problema para ver los videos después. Normalmente nos piden que hagamos videos cortos, bien concretos de los elementos más importantes. Nosotros estamos haciendo todos un esfuerzo por conectarnos por esta vía que es de alto consumo de datos. Pero la mitad de la gente se está quedando fuera. Hay gente que no está escuchando las clases y no es justo. Ellos tienen que tener otra vía, otra opción para ver sus clases, pero la otra opción es ver los videos y eso también les va a costar. Así que bueno, eso es lo que nos ha tocado y hay que seguir andando. Entonces, sobre esta base se podría calcular la reducción de espesor como pérdida de peso por unidad de área o densidad. O sea que uno puede convertir esta pérdida de masa por unidad de área por día por una pérdida de peso con la densidad, ¿verdad? Porque tienes masa y tienes densidad y tienes área, entonces tú puedes calcular el espesor. Pues, ¿cómo convierte una unidad de esta a una de pérdida de espesor? Con la densidad. Entonces, es más, se las dejo de tarea, convertir, tarea adicional, me la entregan el miércoles, convertir la unidad de la expresión de corrosión de miligramos decímetro cuadrado por día a milímetros por año, por ejemplo, de un determinado material. Ya sabes que lo que tiene que utilizar este dato y la densidad y la geometría del material. ¿Ok? Es sencillito, para que tengan una idea de cómo se relaciona eso. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profesor, ¿Profesor puede decir cómo era la conversión de miligramos decímetro cuadrado por día a milímetro por año? Sí, llevarla a milímetro por año. Van a utilizar la densidad del material y van a utilizar la geometría del material. Con eso ustedes pueden llevar eso de miligramos decímetro cuadrado día a milímetros por año. Hagan ese ejercicio, me lo muestran el miércoles, ¿ok? Es sencillito, es convertir una unidad en otra. El dato sería la densidad y la geometría del material. Usted define la geometría, normalmente rectangular, pues.
¿Ok? ¿Algún comentario? Vamos a la otra forma, digamos la más actual, pero es que es más experimental, más de diagnóstico, más de campo para predecir la corrosión de un material, porque es la que mide en realidad la cinética del proceso corrosivo, que es la velocidad de corrosión, también puede expresarse por la densidad de corriente de corrosión. Usted sabe que la velocidad de disolución, o la velocidad de corrosión con que un metal pasa de metálico a iones, ¿sí? Por unidad de área y unidad de tiempo. Entonces ese transporte se puede, como son iones o son electrones que se pierden, entonces en electrones por unidad de tiempo y por unidad de área da densidad de corriente de corrosión, y a partir de ahora la vamos a llamar la densidad de corriente anódica, porque es la que, precisamente el ánodo donde ocurre el proceso corrosivo, que es la zona donde se deteriora el material, y la vamos a llamar como IA, y eso va a ser igual a la densidad de corriente de corrosión, y la vamos a llamar como I-Cor, I de corrosión. Entonces, esta es una medida que se mide experimentalmente usando una instrumentación adecuada en unas condiciones controladas para hacer diagnóstico de la corrosión de ciertos materiales bajo la presencia de ciertos ambientes electrolíticos. Entonces, son las tres formas de medir, de expresar las medidas de una velocidad de corrosión. Como le dije, esta expresión se refiere a la I de corrosión, que es la I anódica, como la corriente anódica entre el área anódica, pero como normalmente el área anódica no se mide porque uno no sabe cuál es el área específica donde se corroe el material, uno normalmente usa todo el área del material. Entonces uno no divide entre el área anódica, sino que divide entre el área del material. Entonces la I de corrosión es la corriente anódica entre el área. Normalmente la corriente anódica también es igual a la catódica, pero se refiere al proceso en el área anódica. Entonces, y el área se toma en cuenta todo el área de material, por lo que le dije, a veces no es fácil determinar solamente el sitio donde se está corroyendo o el área, entonces uno calcula sobre todo el área de la pieza o de la estructura. ¿Alguna pregunta o comentario? Nos quedan 5 minutos. Sigo leyendo aquí. La densidad de corriente de corrosión es una medida particularmente adecuada, ya le dije, de la velocidad de corrosión cuando se trata de la teoría de la corrosión. O sea, es un parámetro teórico, pero muy importante. Y en relación a las pruebas electroquímicas de la corrosión. Son pruebas experimentales electroquímicas porque mide corriente. ¿Verdad? Se polariza el material, después vamos a ver esos detalles, cómo se hacen esas curvas, y se determina la corriente de corrosión. Dice, la densidad de corriente también es directamente aplicable a la protección catódica y anódica. Eso lo vamos a ver en los métodos de protección, ya he mencionado algunas cosas. En las pruebas de corrosión, la unidad es microamperios por centímetro cuadrado, es la más usada. Fíjense que son microamperios, 1 por 10 a la menos 6 amperios, y el área es centímetro cuadrado. Y cuando se trata de protección catódica, que eso se aplica a sistemas mucho más grandes, las unidades son miliamperes por metro cuadrado o amper por metro cuadrado. Al final es corriente entre áreas. Normalmente cuando es amper metro cuadrado se utilizan en cátodos de estructuras a proteger y en el ánodo respectivamente. Entonces tienen que comenzar a familiarizarse con estas unidades, porque así como la temperatura tiene unidades, la presión tiene unidades, entonces la velocidad de corrosión también tiene unidades. Y tiene estas tres formas de expresarla. Está claro con lo que tiene que ver cómo se expresa y cómo se mide, qué medidas se utilizan para la velocidad de corrosión. Sí. Perfecto. Ya vamos a ver ejemplos. Y inclusive esta parte tiene ejercicios con números, gráficos, etcétera, para que se familiaricen con las ecuaciones y con las unidades. Si bien hoy a lo mejor no nos da tiempo, porque son las... Recuerden que nuestra clase es de 3 a 4 y media, ya van a ser las horas, vamos a terminar que nos quedan 3 minutos. Vamos a continuar la próxima semana, esto es así, esto lleva un ritmo dinámico, a veces no alcanzamos a dar todo, nos quedó una, aquí vienen las ecuaciones, ¿las ven? ¿Ven las ecuaciones ahí en pantalla? No las voy a explicar ya hoy. ¿Aló? Sí, profe. ¿Ven los gráficos? Ya aquí hay cálculos. Sí, también. Ok, bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquí hay tablas donde vemos de reacciones, vemos corrientes de corrosión, vemos conversiones, en fin. Y vamos a ver ejercicios. O sea que la semana que viene vamos a hacer ejercicios de esto, de unidades de la velocidad de corrosión.
No lo voy a explicar ahorita porque ya lo que nos queda son 2 minutos. Sí les voy a decir algo para que vayan pendientes. Nos falta esto para terminar, digamos, el contenido de las 2 semanas. Esto es importante porque aquí vamos a hacer varios ejercicios para que se familiaricen con las unidades, con los gráficos y puedan internalizar esto. Vayan armando los grupos para las exposiciones de la semana que viene. Voy a asignar los temas que les va a corresponder a cada grupo para las exposiciones y vayan estudiando las 2 guías que ya envié y apoyándose en los libros que están en inglés para el foro. Yo espero la semana que viene abrir el foro, si la plataforma ADI me lo permite, para que ya hagamos la primera evaluación, que es el foro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces vayan haciendo sus grupos de 3 personas para, agrúpense usted mismo, me lo pasan por el grupo WhatsApp para ir armando los grupos de las exposiciones, para ir asignando los temas, por favor, antes del lunes. Y vayan leyéndose las 2 guías y vayan preguntando las dudas por el grupo WhatsApp, ¿ok? Queda 1 minuto. ¿Quién quiere agregar algo? ¿Aló? ¿Quién quiere agregar algo? Todo entendido. Ok. Bueno, pendiente por el grupo. Entre el fin de semana vayan armando los grupos de 3 personas, vayan aclarando las dudas de las 2 primeras guías. Solamente falta la última parte, la de los ejercicios de la velocidad de corrosión. Eso lo vemos la próxima semana. Pero ya vamos a ir preparándonos para el foro y para las exposiciones.